De vuelta con ustedes, antes del corte, Fausto hablaba de soberanía y cómo las grandes transnacionales no responden al concepto y los países no tienen capacidad de control sobre las grandes transnacionales. Va más allá, va incluso más allá de lo de soberanía. Ningún tipo de control puede haber sobre estas transnacionales si los países no se ponen de acuerdo en cuáles van a ser las reglas para jugar con ellas. Es decir, Facebook es capaz de decir, le corto el Twitter al presidente de Estados Unidos. Yo puedo estar feliz que le quiten el Twitter a Trump, pero no puede una compañía quitar la voz al presidente de un estado. Bueno, sí puede porque lo hizo. Pero además de eso, estos grupos no pagan impuestos donde quieren, están por encima de cualquier regulación, son volátiles. Todo lo que construyó las distintas democracias y las diferentes naciones después de la Segunda Guerra Mundial alrededor de las Naciones Unidas, pareciera que es un aparataje ya anquilosado, pesado y que no corresponde a las realidades de esta época que sobrepasan a los estados nacionales, ¿verdad? Pero de nuevo, el fenómeno es un fenómeno de soberanía. Es decir, ningún estado tiene soberanía sobre lo que ocurre en su territorio. Es en el territorio norteamericano en donde le cortan al presidente de los Estados Unidos la voz. Es en los Estados Unidos y no tiene soberanía para imponerlo. Pero volvamos al caso, que la soberanía es una cosa muy importante por la democracia, porque al fin y al cabo la democracia es la expresión política de una fuerza. Se supone que es el pueblo el que está expresando en la democracia el poder que tiene para que se decida en sus lugares. Fíjate bien, cuando vamos a una campaña electoral, las propuestas que se hacen en las campañas, se supone que es a partir de ahí la democracia, es la opción del pueblo por diferentes alternativas. Mira, un consultor del Banco Mundial o del FMI o de la CEPAL tiene mucha mayor influencia en lo que va a hacer acueductos y alcantarillados o en lo que va a hacer alguna cuestión en Costa Rica, tiene mucha mayor influencia que cualquiera de los políticos que están presentándose en las elecciones. Y las propuestas de esta gente no pasan por el referendo, no pasan por el referendo de la Asamblea Legislativa siquiera, salvo cuando hay contratos de créditos conexos. Entonces vos ves que también, que no solo son los grandes conglomerados los que están acá, sino que también las organizaciones multilaterales están teniendo, sobre todo en los países emergentes, una influencia gigantesca, desproporcionada sobre la vida de estos países. Sí, estoy de acuerdo. Y ahí fue la importancia que revestía para Costa Rica que nuestra ex vicepresidenta pudiera presidir el Banco Interamericano de Desarrollo, era precisamente eso, porque era la posibilidad de poner una voz que defendiera nuestros intereses en ese foro. Y si vos ves, ese foro escapa totalmente a las definiciones de lo que el pueblo de Costa Rica puede hacer. No, pero eso es inevitable desde el momento en que aceptamos vivir en una aldea global. Es decir, a ese problema se enfrentan los europeos con la Unión Europea poniendo cosas por encima de su soberanía nacional. Ellos se dieron soberanía a la Unión Europea. Es un juego diferente. Un momento, Perdón, no es lo mismo. terminar. No es lo mismo. Déjame terminar. Nosotros aceptamos ser socios del Banco Mundial y aceptamos ser socios del BID y aceptamos ser socios del SICA y refrendamos algunos reglamentos y reglas del juego. Eso es muy diferente
a una transnacional como Google, como Facebook, como todas estas, en las que lo que me hicieron firmar es individualmente 7 páginas, que no sé qué es lo que dicen, ¿verdad? Para ellas manejar y control de cada uno. Ahí hay una diferencia importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos hablar de soberanía en el sentido de, ojo, somos soberanos, aquí no entra el BID, aquí no entran las grandes organizaciones que vienen a quitarme soberanía y a decirme qué es lo que debo hacer. Yo No, entiendo lo que Mimi, querés decir, yo sé que se abusa. no, Mimi, creo que no me expliqué. Claramente no me expliqué. Yo no estoy diciendo que una transnacional es equivalente a un organismo multilateral. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que en el fenómeno de la democracia, están las alternativas de hacia dónde se dirige el país, con qué tipo de proyectos y con qué tipo de posibilidades de desarrollo, o sea, alternativas de movimientos. Y aunque sean diferentes y de formas distintas y con otros medios, los organismos multilaterales en mucho intervienen en los países y no existe ninguna forma en donde eso aparezca, sus propuestas aparezcan para que el pueblo las decida. Es Si hay decir, un yo no estoy candidato, diciendo que no no, deben estar, si ni hay tampoco un diciendo que nos candidato, podemos escapar. si hay, Escaparnos no podemos, estamos en un mundo inevitable. por eso digo, si hay un candidato lo suficientemente claro y un pueblo lo suficientemente educado, dentro de su programa viene la discusión y que va a seguir las propuestas de un organismo internacional porque le conviene al país, o que se va a poner a esas propuestas porque no le convienen, ¿verdad? Es decir, lo que sucede es que ni tenemos el electorado tan educado, ni los candidatos van a entrar a minucias de ese tipo en unas campañas que son marketing. Lo que te quiero decir, yo entiendo el punto, pero no es... No, es Los parte de la organismos crisis democrática, internacionales, Mimi, porque cuando el pueblo, es que este es el elemento, es parte de la crisis democrática, porque de alguna manera, otro de los elementos de la crisis democrática que es tremendamente importante es la crisis de participación. Es decir, a pesar de que nosotros hayamos tenido gigantescos medios, desarrollo formidable de medios de comunicación y de intercambio, nosotros no hemos mejorado en absoluto la participación, la participación del pueblo en las decisiones públicas. porque además... Existen mecanismos de hacerlo, pero eso es otro elemento de las crisis. ¿Por qué? Porque al no haber esos estratos de participación, esos instrumentos de participación, entonces se comienzan a producir de todas maneras las participaciones. Y las participaciones entonces escapan a la canalización política y se van por las redes sociales, se van por mil medios y mil mecanismos que terminan creando un ambiente contra la política, contra los políticos y contra el mismo sistema. Y llegando a lo mismo que estás diciendo vos, porque de acuerdo, eso es uno de los problemas de la crisis, puedo partir de lo contrario. No es que la participación política ha sufrido, nunca la gente ha participado políticamente, nunca. Se ha movido electoralmente porque tenía algo de fiesta, o se ha movido electoralmente porque le interesaba, porque su patrón no sé qué, mandate del siglo XIX, o en la gran fiesta popular. Pero realmente en cualquier pueblo de sí, participación para llevar adelante una tarea, y es el 1% el que se inscribe y el que participa desde el turno, desde la municipalidad hasta en las legislaciones. Entonces, el famoso cuento de la participación es muy importante y muy útil, pero la gente quiere
decir cómo se hacen las cosas, pero no quiere tener ninguna responsabilidad ni nada que lo distraiga de su hacer cotidiano para hacer las cosas. Tengo en mi Ahora, vida, tengo otra experiencia de la participación popular. Tengo otra experiencia de lo que es decirle a la gente que participe en resolver problemas, pero ok, entiendo lo que me quieres decir. no, yo sé lo que estás diciendo y estás hablando de base y estás hablando cuando la gente tiene un problema real y vos podés organizarlo a defender ese problema real. Sí, pero si estás en una comunidad, no frente a un problema real, sino a 40 problemas diferentes, la gente no te participa. O sea, y eso hay estudios, miles de estudios en relación. Ojo, está hablando alguien que cree en la participación popular, que era parte de los, ¿verdad? De las cuestiones con las que guiaba a uno su hacer, etcétera. O sea, lo que sucede Pero Mimi, es Mimi, una realidad. yo no estaba queriendo contradecirte, fíjate, porque yo no estoy, yo no estoy, no difiero de tu criterio de que desde el punto de vista de la política, política en el sentido de la política partidaria, la gente jamás ha participado. Realmente ha habido el monopolio de los partidos y en el monopolio de los partidos ha habido las cliques y las argollas internas, etcétera. Te lo Lo que yo pongo te de esta quería decir manera, es otra cosa, es eh, que el desarrollo de los medios de comunicación están permitiendo una participación que no se está dando. eso sí, ahí sí, ese punto. Eso es lo que te estaba queriendo Por decir, que ejemplo, existe una contradicción entre los instrumentos y en utilización política estructurada de esos instrumentos. es decir, los instrumentos rebasaron a la organización existente, ¿verdad? Y se ha creado ahí sí una crisis muy grande de comunicación. ¿Por qué? Porque veámoslo de otra manera. La vocería que me da un medio como Facebook es enorme y sin ninguna reflexión, sin ningún estudio, sin ninguna participación, sin haberlo discutido con nadie en un grupo serio, soy capaz de dar opinión cortándole la cabeza, pidiendo que le corten la cabeza a alguien, ¿verdad? Entonces, esa participación se está dando desde la emocionalidad y no desde la racionalidad. Y están dando desde la no información. No creo que eso sea bueno para la democracia. No creo que eso sea participación. Eso es un megáfono tirado de la manera más bestial por todos lados. Y la gente que participa, y la gente que discute, y la gente que quiere hacer cosas, sigue haciéndolo en la minoría que corresponde, ¿verdad? Es correcto. Mimi, lo que yo quería Lo que expresar no quería era es que, crisis de participación, no, es que ¡fum! Se es rompieron que hay los una canales. crisis de utilización Ahí de sí, los instrumentos, ahí sí, existentes de participación que se ahí. están divirtiendo, saliendo hacia orientaciones, hacia cursos, hacia ríos y corrientes que en vez de fortalecer la democracia, La la debilita debilitan. totalmente, Pero total. es que ese es el punto. La democracia en estos momentos necesita para salvarse mayor participación. Entonces, la falta de participación, la parte de utilización de esos instrumentos es uno de los elementos de la crisis democrática. Eso es lo que estaba queriendo decir yo. Te Sí. voy a dar un ejemplo práctico. En algún momento existió, nadie sabe, pero Italia se salvó por una pizca, por un pellizco se salvó de quién sabe qué cosa habría pasado. Estaban a punto de triunfar la extrema derecha en el norte de Italia y estaban a punto de que quedara Salvini y la Liga Norte y se procediera. Y no había ningún partido, nadie que fuera capaz de detener ese proceso. Y en ese momento, unas señoras
comenzaron a utilizar Internet y se convirtieron y crearon el movimiento de las sardinas. Y en asunto de 5 días, Super había Mario. miles de personas en la calle participando. ¿Por qué? Porque esas señoras habían utilizado el instrumento, pero no los partidos, no lo pudieron hacer. Es decir, nosotros estamos en una crisis. ¿Qué cosa? Mira, la crisis consiste en la evolución, el desarrollo. El desarrollo crea crisis. Cuando vos tenés una forma política que responde a un desarrollo tecnológico y a un desarrollo económico. Cuando el desarrollo económico y el desarrollo tecnológico no están adecuados al desarrollo político, el desarrollo político se ha quedado atrás, Fiebre. se rompe. Rompe. Y entonces, mira cuáles desarrollos son los que han ocurrido. Del Estado nacional al Estado global. Ya la globalización en sí misma es una contradicción con la forma del Estado nacional. Y las Naciones Unidas no lo pueden, estructuralmente no lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque las Naciones Unidas están estructuradas alrededor de los intereses del Consejo de Seguridad. No, y el Consejo de Seguridad es el que determina. El resto canta. Entonces, tenemos nosotros que el mundo financiero no está ligado al nivel nacional. El mundo financiero se está funcionando, además de los multilaterales, a múltiples empresas en las que no tenemos acceso ni forma de regular. Las comunicaciones están desarrolladas que prácticamente cualquier ciudadano, por pobre que sea, tiene ahora la posibilidad de participar en un grupo o en Facebook o en cualquiera de ellos, y sin embargo, la participación política que ese mismo está teniendo es falsa. Entonces, la lejanía con relación a los partidos políticos se hace todavía más intensa, se hace todavía más poderosa, y entonces crea todavía un divorcio entre las personas, los seres humanos, y la política que los representa. Y entonces estamos en una encrucijada que dan esas crisis donde puede haber muchos escenarios y posiblemente es la perspectiva nos daría 4, 5, 6 escenarios posibles de cómo se va a construir el mundo después de esta crisis de la democracia que viene a agravarse con la crisis del COVID-19, ¿verdad? Que entonces Claro. termina siendo la más grande. Y yo pondría en esos escenarios posibles, uno, el mejor, se crea una nueva forma de organización política, internacional, mundial y regional o nacional, como se quiera, con mayor participación, que busca más la igualdad, menos consumismo, porque hay que proteger el medio ambiente, ¿ya? Frente a todo, porque a esto añadirle, a todo lo que hemos hablado, que está el problema de medio ambiente, que lo veíamos lejano y que ya apareció aquí, ¿verdad? Como un problema ya cotidiano, ¿verdad? Ya no sabemos cuándo sembrar ni cómo sembrar. Pero por el otro lado está también la opción del mundo feliz de Huxley, ¿eh? Donde estas enormes corporaciones controlan todo como Matrix, ¿verdad? Y son ellas en realidad las que empiezan a dictar por dónde va el mundo. Y como en Huxley hay un mundo desarrollado y el otro mundo se queda como si fuera un zoológico, ¿verdad? Detrás de las reglas. Es correcto. Fíjate bien que hay un fenómeno que se llama el fenómeno de la óptica. ¿Cuál es el fenómeno de la óptica? La óptica política es la capacidad de comprender la utilidad de un instrumento que aparece. Tenés óptica política, lo ves y lo utilizas. No tenés óptica, ¿qué te pasa? Pocas personas saben que la máquina de vapor fue inventada no en 1700 y pico, fue inventada por el Imperio Otomano en 1550.
Y la utilizaron ¿para qué? Para mover los abanicos de los sultanes y de los brahmanes y de todos ellos, para mover abanicos. ¿Por qué? Porque ellos no vieron, no se imaginaron el potencial gigantesco que tenía eso. ¿Por qué? Porque siguieron en su estado de satisfacción, en su estado de confort. Esa misma máquina fue después hecha y convertida en Europa en el instrumento decisivo de la revolución del desarrollo de la revolución industrial. O sea, nosotros estamos en estos momentos ante un instrumento. Dice precisamente un actor que a vos te gusta, Fichtner. Dice Fichtner que los otomanos utilizaron la máquina de vapor para hacer un juguete. Y nosotros estamos utilizando las redes sociales, el potencial fantástico de las redes sociales, para hacer un juguete. Perdón, mientras de los orientales no. Exactamente. Los orientales no. Exactamente. Lo que te quiero decir es que en un lado, en el Imperio Otomano, lo construyen y no le ven su utilidad económica. En cambio, en Inglaterra, ese mismo instrumento va a permitirle a Inglaterra eventualmente conquistar el Imperio Otomano. En estos momentos nosotros estamos con un instrumento creado en los Estados Unidos que no le estamos viendo más utilidad que jugar y entretenernos, mientras el gigantesco potencial de ese instrumento está siendo aprovechado en otros lados. Y eso es realmente terrible. Muy bien. Hemos tocado, porque hemos saltado de una cosa a otra de una manera rica, como se hacen las conversaciones como estas. Pero creo que es ordenado, más o menos. Pero hemos saltado del peligro de la democracia a el problema del manejo de la soberanía por parte de la democracia, que es inmanejable tal como está en este momento y tal como concebíamos soberanía de hoy hacia atrás, o sea, en el mitad del siglo XX y principios del siglo XXI. Esa soberanía, como esos estados nacionales, ya deberían ser totalmente repensados porque no son manejables tal como están, pero al mismo tiempo hemos hablado de cómo un imperio como Estados Unidos no está viendo hacia futuro, sino está viendo hacia pasado, recreando una guerra fría en un momento en que debería estar pensando cómo reconstruir el orden internacional y cómo reconstruir la soberanía internacional, ¿verdad? Que se refleje en estados nacionales. Y hemos hablado también de cómo, ahora cerraste vos, esa nueva tecnología no la estamos viendo como juguete, sin ninguna óptica política, en lugar de estarla viendo como elemento de desarrollo. La está viendo en total elemento de desarrollo. Para mí, por supuesto que Estados Unidos maneja la nueva tecnología como nadie y los inventos y todo, pero centrado en el siglo XXI. Mientras que uno ve a los orientales manejando esa tecnología para el siglo XXII. Es decir, poniendo a sus sociedades en el siglo XXII y haciendo ya los cambios que tienen que hacer para manejarse en el siglo XXI. Nos quedan 5 minutos, Fausto, ya te los doy, pero solo quisiera cerrar esto. Los avances que está haciendo China en cambio climático son impresionantes, ¿verdad? En un momento en que parecía con anterioridad que solo Europa estaba interesada en el tema y que Europa le estaba exigiendo a China los cambios necesarios para hacerla parte de sus políticas de desarrollo económico. Pero los cambios que están logrando todo lo que es Oriente en temas de cambio climático son tan importantes como lo fueron los cambios en la lucha contra la pobreza, ¿verdad? Y uno no ve que de este lado, y de este lado está Estados Unidos y nosotros que somos su colita, se esté viendo con la misma dimensión
del siglo XXI, del siglo XXII, las cosas. No sé si estoy equivocada, porque son, ¿verdad? Que sí son percepciones desviadas, pero no le veo futuro veo una Europa ubicándose bien, veo a Oriente retomando el liderazgo y veo a una América incluyéndonos a nosotros en problemas más serios. Mira, yo siento un ligero optimismo moderado. La realidad es que del confort nunca ha salido nada. De la sensación de estar satisfechos y autocomplacidos, nunca ha salido nada. En ninguna parte ha salido nada. Y entonces lo que está verificándose en estos momentos, yo digo que no es la crisis de la democracia, porque como concepto jamás en la historia humana ha tenido mayor legitimidad conceptual. En ese sentido, tiene razón Fukuyama que la historia terminó. Es decir, no existe en estos momentos, ni siquiera en China, un cuestionamiento de los principios de la soberanía del pueblo. Que ellos expresen la soberanía del pueblo a través del partido y sus caminos, o que lo expresen a través de los votos en otros países, la idea de que las personas son las que deciden y no los individuos separados de ellos, que es la base de la democracia, eso jamás ha tenido mayor legitimidad. Y esa legitimidad gigantesca que está teniendo, se está uniendo a la insatisfacción con las formas. No es insatisfacción con el principio democrático, es insatisfacción con los partidos que expresan esa democracia. Es insatisfacción con la forma en que los estados llevan a cabo esa democracia sin satisfacer las necesidades de sus poblaciones. Es decir, esa insatisfacción democrática creo que es el potencial para la transformación democrática, porque de la crisis surge la transformación. Y es posible que temporalmente esa transformación nos lleve a un desastre, pero no va a ser de una forma definitiva. Necesitamos el cambio y abrazarlo. Muy bien, ahí cerramos, Fausto, no sin también a decir que nunca antes en la historia de la humanidad se ha hablado más de los derechos de todos los ciudadanos, es decir, y de la protección de las minorías